Hola a todos y bienvenidas al canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el universo del espectáculo, el romance y por supuesto, las emociones a flor de piel. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, una noticia que ha estado dando vueltas en nuestras cabezas, en los corazones de miles y miles de fans alrededor del mundo y redoble de tambores. Vamos a hablar sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos? Porque esto se va a poner bueno. Y es que, como bien dice el título del vídeo, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿Hande le canta a Kerem confirmando su amor? ¿Es cierto el rumor de una canción que nos hará llorar y que sella, de una vez por todas, este romance que tanto hemos seguido de cerca? Bueno, no quiero arruinarles la sorpresa desde el principio, pero sí les puedo asegurar que vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada publicación y cada entrevista para intentar descifrar este enigma. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles que si les gusta el contenido sobre celebridades turcas, chismes de la farándula, análisis de sus carreras y por supuesto, un poquito de drama, porque a quien no le gusta un buen drama, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí les traemos todo lo que necesitan saber sobre sus ídolos. Y ahora sí, vamos a darle. La historia de Hande y Kerem, para quienes aún no la conozcan a fondo, es una historia digna de una telenovela. Se conocieron grabándose en Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos muchos, una comedia romántica que arrasó en todo el mundo. Desde el principio, la química entre ellos era palpable. Los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes, pero ambos se encargaban de negarlo, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como suele suceder, el amor encontró la forma de florecer. Durante un viaje a las Maldivas, las fotos que compartieron en sus redes sociales, tomadas con la misma cámara, con los mismos escenarios, con esa luz especial que solo tienen las parejas enamoradas, terminaron por confirmar lo que ya muchos sospechábamos. Hande y Kerem estaban juntos. La noticia fue recibida con una explosión de alegría por parte de los fans, quienes habían estado esperando este momento desde el primer capítulo de la serie. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, montajes con sus mejores momentos y por supuesto, la esperanza de que este amor durara para siempre. Su relación fue pública pero discreta. Compartían momentos especiales en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecía una relación sólida y feliz, un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como todo cuento de hadas, también tuvo su momento oscuro. Después de poco más de un año de relación, la noticia de su ruptura sacudió a sus seguidores. Los motivos nunca quedaron del todo claros. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de la presión de la fama y otros, simplemente, de que el amor se había terminado. La separación fue dolorosa, tanto para ellos como para sus fans. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y desilusión. Muchos se negaban a creerlo y mantenían la esperanza de una reconciliación. Y aquí es donde entra en juego la supuesta canción. Después de meses de silencio, de rumores y de especulaciones, ha comenzado a circular la información de que Hande habría escrito e interpretado una canción dedicada a Kerem, una balada desgarradora que habla de su amor, de su dolor y quizás, de su esperanza de un futuro juntos. Ahora bien, ¿de dónde viene este rumor? Bueno, la información ha surgido de varias fuentes, incluyendo algunos medios de comunicación turcos especializados en el mundo del espectáculo y algunos perfiles de redes sociales que suelen tener acceso a información privilegiada. Según estas fuentes, la canción sería una composición muy personal y emotiva de Hande, en la que expresa sus sentimientos más profundos hacia Kerem. Se dice que la letra es conmovedora y que la melodía es capaz de tocar las fibras más sensibles del corazón. Pero, ¿hay alguna prueba concreta de la existencia de esta canción? La verdad es que no. Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande ni de su equipo. Tampoco se ha filtrado ningún fragmento de la canción ni ninguna imagen que la relacione con este proyecto. Entonces, ¿por qué creemos que podría ser cierto? Bueno, hay varios factores que nos hacen pensar que este rumor podría tener algo de verdad. En primer lugar, de siempre ha demostrado ser una persona muy sensible y creativa. Sabemos que le gusta escribir, pintar y expresar sus emociones a través del arte. No sería descabellado pensar que haya encontrado en la música una forma de canalizar sus sentimientos hacia Kerem.
En segundo lugar, la relación entre Ande y Kerem fue muy intensa y significativa para ambos. Es comprensible que la ruptura haya sido dolorosa y que haya dejado una huella profunda en sus vidas. Es posible que Ande haya querido expresar ese dolor a través de una canción, como una forma de sanar y de cerrar un capítulo en su vida. En tercer lugar, la industria del espectáculo turca es conocida por ser muy hermética. Es muy difícil obtener información confirmada sobre los proyectos de los artistas hasta que ellos mismos deciden hacerla pública. Es posible que Ande esté guardando silencio sobre la canción para crear expectativa o para proteger su privacidad. Pero, ¿qué dice la letra de la canción? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Según las fuentes que han filtrado la información, la letra de la canción sería un relato honesto y desgarrador de su relación con Kerem. Hablaría de los momentos felices que compartieron, de los desafíos que enfrentaron, del amor que los unió y del dolor que los separó. Se dice que la canción tiene frases como te amé como nunca antes había amado, tu recuerdo me persigue en cada sueño, ojalá pudiéramos volver a empezar, y aunque duela, sé que debo dejarte ir. Si estas frases son ciertas, no cabe duda de que la canción sería una bomba emocional. Una confesión a corazón abierto que revelaría los sentimientos más íntimos de Ande hacia Kerem. Pero, ¿qué significaría la publicación de esta canción? ¿Sería una simple catarsis personal o un intento de reconciliación? Esta es la pregunta del millón. Algunos creen que la canción sería simplemente una forma de que Ande exprese sus sentimientos y cierre un ciclo en su vida. Una manera de decir adiós a Kerem y de seguir adelante. Otros, en cambio, piensan que la canción podría ser un mensaje subliminal para Kerem. Una forma de decirle que todavía lo ama y que está dispuesta a darle una segunda oportunidad. Y hay quienes creen que la canción no tiene ninguna intención oculta. Que Ande simplemente quiere compartir su música con el mundo y que el hecho de que esté dedicada a Kerem es solo una coincidencia. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Ande conoce las verdaderas intenciones detrás de la canción. Pero lo que sí podemos afirmar es que su lanzamiento generaría un gran revuelo en la prensa y en las redes sociales. Los fans de Ande y Kerem estarían expectantes ante cada detalle de la canción. Analizarían la letra, la melodía y el videoclip, si lo hubiera, en busca de pistas que revelen el verdadero significado de la canción. Los medios de comunicación turcos y de todo el mundo se harían eco de la noticia. Entrevistarían a expertos en música, a psicólogos y a astrólogos para analizar el fenómeno y para predecir el futuro de la relación entre Ande y Kerem. Las redes sociales se convertirían en un hervidero de opiniones y comentarios. Los fans expresarían su apoyo a Ande, a Kerem o a ambos. Algunos pedirían una reconciliación, otros les aconsejarían seguir adelante y otros simplemente disfrutarían del drama. En definitiva, la publicación de esta canción sería un evento mediático de gran magnitud. Un acontecimiento que captaría la atención de millones de personas en todo el mundo y que reavivaría el debate sobre la relación entre Ande y Kerem. Pero, ¿y Kerem? ¿Cómo reaccionaría al escuchar la canción? Esta es otra de las grandes incógnitas. Algunos creen que Kerem se sentiría halagado y conmovido por el gesto de Ande. Que la canción le haría recordar los buenos momentos que compartieron y que le haría replantearse su decisión de separarse. Otros, en cambio, piensan que Kerem se sentiría incómodo y presionado por la canción. Que no le gustaría que su relación se convirtiera en un espectáculo público y que preferiría mantener su vida privada alejada de los focos. Y hay quienes creen que Kerem no sentiría nada en absoluto. Que ya ha superado su relación con Ande y que ha seguido adelante con su vida. La verdad es que nadie sabe cómo reaccionaría Kerem. Pero lo que sí podemos imaginar es que la canción le generaría algún tipo de emoción. Después de todo, Ande fue una persona muy importante en su vida y su relación dejó una huella imborrable en su corazón. Sea cual sea la reacción de Kerem, lo cierto es que la canción de Ande ya ha generado una gran expectación. Los fans están ansiosos por escucharla y por conocer la verdad detrás de este rumor. Pero mientras esperamos a que la canción sea lanzada, podemos seguir analizando las pistas que nos ha dejado Ande en sus redes sociales. En los últimos meses, Ande ha compartido varias publicaciones que han alimentado la esperanza de una reconciliación con Kerem. Ha publicado fotos de lugares que visitaron juntos, ha compartido frases de canciones románticas y ha dado me gusta a comentarios de fans que pedían su regreso.
Estos gestos han sido interpretados por muchos como señales de que Ande todavía piensa en Kerem y que está dispuesta a darle una segunda oportunidad. Sin embargo, también es posible que Ande esté simplemente recordando los buenos momentos que vivió y que no tenga ninguna intención de volver con Kerem. En definitiva, las publicaciones de Ande son ambiguas y pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su talento como actriz y de su belleza como persona. Ande es una de las actrices más populares y queridas de Turquía y tiene una carrera prometedora por delante. Ya sea que regrese con Kerem o no, lo importante es que sea feliz y que siga haciendo lo que le gusta. Y hablando de Kerem, también está concentrado en su carrera y en sus nuevos proyectos. Después de su exitosa participación en Senkalkam, Kerem ha protagonizado varias series y películas que han consolidado su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Al igual que Ande, Kerem es una persona muy talentosa y carismática que tiene un gran futuro por delante. Ya sea que regrese con Ande o no, lo importante es que sea feliz y que siga haciendo lo que le gusta. Y ahora, volviendo al tema de la canción, creo que es importante recordar que se trata solo de un rumor. No hay ninguna confirmación oficial de que Ande haya escrito e interpretado una canción dedicada a Kerem. Es posible que la canción exista, pero también es posible que sea solo una invención de los medios de comunicación. Por lo tanto, debemos tomar esta información con cautela y no hacernos demasiadas ilusiones. Si la canción resulta ser real, entonces podremos analizarla y sacar nuestras propias conclusiones. Pero hasta entonces es mejor no dar nada por sentado. Lo que sí es cierto es que la historia de Ande y Kerem ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su relación ha sido un ejemplo de amor, de pasión y de conexión. Ya sea que estén juntos o separados, siempre serán recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y quién sabe, tal vez algún día vuelvan a encontrarse y a escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. En fin, amigos, amigas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre el posible romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. En resumen, hemos hablado sobre la historia de amor entre Hande y Kerem, desde su encuentro en Senkalkam hasta su dolorosa separación. Hemos analizado el rumor de la canción que Hande le habría dedicado a Kerem, explorando las posibles intenciones detrás de este gesto. También hemos hablado sobre las publicaciones de Hande en redes sociales y sobre cómo han alimentado la esperanza de una reconciliación. Finalmente hemos recordado que se trata solo de un rumor y que debemos tomar esta información con cautela. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre el rumor de la canción? ¿Creen que Hande y Kerem deberían reconciliarse? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Déjenme saber sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.